Regla del Gran Patriarca San Benito, con las licencias necesarias. En Madrid, por Antonio Balbás, calle de las Infantas, año de 1756. Audio libro número 7. Capítulo 56. De la mesa del abad. Esté siempre la mesa del abad con huéspedes y pasajeros, y cuando no los hubiese, podrá llamar a los monjes que gustare, pero cuide que haya siempre en la mesa conventual 1 o 2 ancianos que mantengan la disciplina y crianza de los niños. Capítulo 57. De los artífices del monasterio. Si hubiere artífices en el monasterio, ejecutarán sus artes con todo el respeto y humildad posible, si el abad se lo mandare. Pero si alguno se engríe por su arte, por parecerle que en ello tiene el monasterio algún interés, este tal sea privado de su ejercicio y no trabaje más en su arte, sino que viéndole arrepentido el abad, se lo mande de nuevo. Si hubiere de venderse algo de lo que hacen los artífices, miren aquello que cuidan de su despacho, no hagan algún fraude, acordándose del castigo de Ananías y Safira, y temiendo que la muerte que éstos padecieron en el cuerpo, la padezcan en su alma los que obrasen como ellos. No haya avaricia en los precios, antes bien, han de dar sus géneros a precio más bajo que los vende la gente secular, para que en todas las cosas sea glorificado Dios. Capítulo 58. Del modo de recibir los novicios. Cuando alguno viniere al monasterio con deseo de ser monje, no se le dé entrada fácilmente, mas como dice el apóstol, probad a los espíritus para reconocer si son de Dios, y si perseverare llamando a la puerta y pareciere que lleva con paciencia 4 o 5 días la dificultad de la entrada y los baldones y ultrajes que le harán para ver si está firme en su resolución, le admitirán y tendrán algunos días en la hospedería, después le pondrán en el noviciado, donde ha de comer, dormir y hacer todos sus ejercicios espirituales, y para su dirección le determinarán un monje anciano que sea a propósito para ganar almas para Cristo, y éste ha de velar sobre él con toda curiosidad para saber si busca a Dios de veras, si asiste con fervor al oficio divino, si es pronto en la obediencia y sufrido en las injurias.
Pondérenle las dificultades y asperezas del camino que guía al cielo, y si prometiere perseverar en sus buenos propósitos, le leerán esta regla enteramente después de 2 meses, diciéndole: esta es la ley bajo la cual deseas militar. Si te juzgas hábil para observarla, entras; si no, libre estás y te puedes volver. Si todavía persevera, le llevarán al noviciado, donde le ejercitarán en todas las ocasiones en que se pueda probar su paciencia. Después de 6 meses volverán a leerle esta regla para que sepa a qué viene a la religión. Y si aún está constante en su propósito, se la leerán otra vez. Después de 4 meses, y si se resolviere últimamente y prometiere guardarla y hacer cuanto le fuera mandado, sea admitido en la comunidad, pero tenga entendido que queda sujeto a las leyes de esta regla, y que desde aquel día se priva de la libertad para salir del monasterio y sacudir del cuello el yugo de la religión que con tanta meditada deliberación pudo dejar o admitir. El que ha de ser admitido haga públicamente su profesión en la iglesia, prometiendo delante de Dios y sus santos su estabilidad en el monasterio, conversión de sus costumbres y obediencia, para que si alguna vez obrare contra lo prometido, sepa que le ha de condenar Dios a quien quebranta su palabra. Hará esta promesa a los nombres de los santos cuyas reliquias están en aquel lugar, y del abad presente, y la ha de escribir de su mano, y si no supiere, la escribirá otro a su ruego, pero él hará una señal en la misma carta, y la pondrá por su mano sobre el altar, y después cantará este verso suficiente: suscipe me domine secundum eloquium tum suscipe me domine fecundum eloquium tum vivan non confundan me ab extatione mea. El que alternará todo el convento hasta 3 veces, añadiendo a la última gloria patri, entonces se ha de postrar el novicio a los pies de todos sus hermanos para que oren por él, y desde entonces será reputado como uno de la congregación. Si tuviere alguna hacienda, déla a los pobres antes de hacer su profesión, o haga donación de ella al monasterio por escritura solemne, sin reservar nada para sí, y tenga entendido que desde aquel día no ha de tener dominio aún en su propio cuerpo. Entonces le despojarán en la iglesia de sus propios vestidos y le vestirán el hábito de la religión, pero han de guardarse en el vestuario los que él dejare, para que si alguna vez por
sugestión del demonio quisiere, lo que Dios no permita, salirse del monasterio, despojándole entonces del hábito religioso, sea con su misma ropa, expelido. Pero de ninguna manera se le dé la cédula de profesión que el abad tomó del altar, la cual debe estar guardada en el monasterio. Capítulo 59. Del modo de recibir los niños, así de nobles como de pobres. Así de nobles como de pobres. Si alguna persona noble llega a ofrecer a Dios su hijo en el monasterio, si el hijo fuere niño o menor de edad, harán sus padres la promesa que arriba dijimos y lo ofrecerán a Dios envolviendo la promesa a la mano del niño. Y la oblación en el velo del altar. Pero han de prometer con juramento en la misma escritura que ni por sí ni por tercera persona ni en manera alguna le darán cosa de su hacienda ni ocasión de violar la pobreza prometida. Y si quisieren dar algo graciosamente al monasterio de limosna por vía de reconocimiento, harán donación de lo que quisieren darle, reservando en sí el usufructo por su vida, y de tal modo se cierren todos los caminos, que no quede al niño la menor esperanza por donde pueda ser engañado. Y peligrar lo que Dios no quiera, como sabemos por experiencia. Lo mismo harán las personas menos acomodadas, pero los que de todo son pobres, hagan solamente la promesa y consagren su hijo a Dios juntamente con la ofrenda delante de testigos. Capítulo 60. De los sacerdotes que quieren ser monjes. Si algún sacerdote pidiere que le admitan en el monasterio, no le den fácilmente cumplimiento a sus deseos. Si instare mucho en la súplica, persuádasele que ha de guardar todo el rigor de la regla sin que en nada se le dispense, según aquellas palabras del Evangelio. Amigo, ¿a qué has venido? Podrán concederle que esté inmediato al abad, dar la bendición y cantar la misa si el abad se lo mandare, pero nada de esto ha de hacer sin su voluntad, sabiendo que está sujeto a la disciplina regular y que está muy obligado a dar a los demás ejemplo de humildad y sujeción, y aunque en el monasterio se le dé mejor lugar por su estado o por otro motivo, debe entender al que se le debe por la antigüedad de hábito y no al que le dan por respeto al sacerdocio. Si algunos eclesiásticos de inferior orden quisieren ser recibidos en el monasterio, se les dará un mediano lugar, con tal que primero prometan observar la regla y perseverar en la congregación. Capítulo 61.
¿Cómo han de ser recibidos los monjes extranjeros? Si algún monje extranjero u de otro país llegare al monasterio y quisiere estar en él con el carácter de huésped, si estuviere gustoso con el modo de vivir que hallare en él, si vive con sencillez y no ocasiona con sus demasías algunas inquietud en el monasterio, y se alegra de haberle hallado, esté en él todo el tiempo que quisiere, y si notare alguna cosa reprensible y la advirtiere con razón y humildad, o diere a entender que se debe enmendar, la examinará el abad con madurez, porque podrá ser que Dios le haya guiado para este fin. Si después se resolviere a quedarse en aquel monasterio, profesando la perseverancia en él por toda su vida, no se le embarace su deseo, pues ya pudieron notar su modo de vivir y en el tiempo que vivió como huésped. Pero si les parece que en el sustento es glotón y en sus costumbres vicioso, no tan solamente le han de impedir que se incorpore al monasterio, mas le deben decir con toda cortesía que se vaya, porque no estrague a otros con su miseria. Mas si su modo de vivir no es tal que los obligue a despedirle, no solo le recibirán, si él lo pidiere, por miembro de la comunidad, mas le persuadirán que se quede allí para que otros aprovechen con su ejemplo, pues en todas partes se sirve a un mismo Dios y se milita en las banderas de un mismo rey. Y podrá el abad darle mejor lugar que el que le toca, si hace juicio que lo merece su vida. Y no solamente a los monjes, mas también a los sacerdotes y eclesiásticos podrá el abad colocar en grado superior, si viere que lo merece su virtud. No reciba el abad monje alguno de otro monasterio conocido sin consentimiento o carta de recomendación de su superior, acordándose de la escritura que dice: no hagas tú con otro lo que no quieres que se haga contigo. Capítulo 62. De los sacerdotes del monasterio. Cuando el abad quisiere que se ordene algún monje y sea promovido a sacerdote o diácono, elija entre ellos al que fuera digno del sacerdocio, pero huya el ordenado de toda altivez y soberbia, y nada haga sino lo que le mandare el abad, teniendo entendido que por su nuevo título debe estar más sujeto a la disciplina del claustro. No olvide con la ocasión del sacerdocio la obediencia y obligación de la regla, antes bien debe procurar aprovechar más y más en la virtud. Atienda siempre a aquel lugar que le toca por su profesión y no al que tiene por ministro del altar, porque acaso atendiendo a sus méritos le hayan querido promover el abad y la congregación, y así sepa que debe observar exactamente lo que los decanos y superiores le ordenaren, y si hiciese lo contrario, sea tratado no como sacerdote, sino como mal religioso, y si advertido algunas veces de su yerro
no se enmendare, darán cuenta al obispo. Pero si estas culpas se hicieran públicas y él persevera en su corrumancia, sin querer reducirse a la regla, sea expelido del monasterio. Capítulo 63. Del orden y asiento que deben tener los monjes en la comunidad. Tengan los monjes en el monasterio el orden según el tiempo de la entrada en él, o el que sus méritos les señalaren, o como el abad lo dispusiere, pero cuide no inquieran el rebaño que está a su cargo. Y cuide no inquietar al rebaño que está a su cargo, ni disponer cosas contra justicia de mano poderosa y autoridad absoluta. Antes bien, debe pensar incesantemente que ha de dar a Dios estrecha cuenta de sus ordenanzas y de todas sus acciones. Según, pues, la grada que los monjes tuvieren por su antigüedad o la que el abad diere, han de llegar a recibir el beso de paz a la comunión, y entonces salmos o tomar asiento en el coro, y en ninguna parte perjudique la edad ni distinga el orden, pues Samuel y Daniel, siendo jóvenes, juzgaron a los ancianos, excepto pues aquellos que, como hemos dicho, hubieren preferido el abad por disposición superior o hubiere puesto por justas causas en inferior lugar, estén todos los demás según la antigüedad de su entrada en el monasterio, de manera, pongamos ejemplo, que el que hubiere venido a tomar el hábito a las 2 del día, sepa que es más nuevo que el que vino a la 1, de cualquier edad o dignidad que sea. Tengan todos gran cuidado con los niños, para que en todas las cosas guarden exacta disciplina. Los más nuevos honren y veneren a los más antiguos, y éstos traten con amor a los más nuevos. No se permita que un monje trate a otros por su nombre puro, sino que los antiguos llamen hermanos a los más nuevos, y los más nuevos darán a los antiguos el título de nonos, que es una voz expresiva del respeto que un hijo debe a su padre, y el abad, porque hace las veces de Cristo, han de llamarle don y abad, no porque él se tome estos títulos, sino en amor, honra y reverencia de Cristo, pero considere él este título y pórtese de tal manera que sea digno de este respeto, siempre que se encontrar en los monjes, pida el nuevo la bendición al antiguo, y cuando pasare un anciano, se levantará el más mozo y no se atreva el junior a sentarse con él, hasta que se lo mande el anciano, para que así se cumpla lo que está escrito. Preveníos unos a otros con todo respeto. Los niños y los adultos guarden su orden particular con toda cortesía en el coro y en la mesa, pero fuera de allí y en cualquier lugar haya quietud,
cuide de ellos y de su educación, hasta que lleguen a edad más capaz. Capítulo 64 de la elección de abad. En la elección de abad será regla constante que aquel ha de ser prelado, que fuere electo por temor de Dios, por común acuerdo de toda la comunidad, o por la menor parte si fuere con mayor acierto. Procuren que el que hubieren de elegir tenga méritos de virtud y sabiduría, aunque sea el último de la comunidad. Y si todos ponen los ojos de un acuerdo, lo que no permita Dios, en un sujeto que les consienta sus desórdenes, si éstos llegaren a noticia del obispo diocesano u de los abades o cristianos vecinos, impidan que se efectúe la conspiración de los malos y pongan en la casa de Dios un administrador que sea digno de gobernarla, teniendo por cierto que por esto tendrán buen pago si lo hicieren con sana intención y celo santo, como por el contrario pecarán si lo dejan de hacer. Considere siempre el efecto en abad qué carga ha tomado sobre sí y a quién ha de dar cuenta de su administración. Sepa que más le importa a él ser a otros de provecho que ser prelado. Conviene que sea docto en la divina ley para que sepa enseñar y tenga caudal con que pueda practicar nuevas y antiguas doctrinas. Ha de ser casto, templado, misericordioso, que prefiera al rigor la misericordia para que también él la consiga. Aborrezca los vicios, ame a sus hermanos. En las correcciones se ha de portar con prudencia, de modo que no sea nimio, no suceda que queriendo raer demasiadamente el orín, se quiebre el vaso. Viva siempre receloso de la fragilidad propia, considerando que la caña hendida no se debe acabar de quebrar, en lo cual no decimos que deje crecer los vicios, sino que los corte con caridad y discreción, según viere convenir, como queda dicho, y atraer los ánimos con amor más que con miedo. No sea iracundo, ni enfadoso, ni pusilánime, no sea nimio, ni terco, no sea demasiadamente celoso, ni suspicaz, porque nunca tendrá sosiego. Sea próvido y considerado en sus órdenes, así en lo que toca a las cosas de Dios como a las del mundo. Ordene y atempere con toda prudencia lo que manda hacer, imitando la discreción del patriarca Jacob, que decía: si hiciere trabajar a mi rebaño más de lo que pueden en la jornada, todas las reses se morirán en un día. Tomando pues estos y otros ejemplos de discreción, que es madre de las virtudes, de tal manera atempere las cosas que los robustos las deseen y los delicados no las rehúsen. Principalmente le encargamos que haga observar la presente regla, para que, habiendo cumplido exactamente su ministerio, oiga de la boca del Señor lo que el siervo fiel, que distribuyó a tiempo
y sazón entre sus compañeros el pan, de verdad os digo que le hará administrador de todos sus bienes. Capítulo 65. Este lo vamos a dejar para mañana y aquí vamos a terminar el audiolibro de hoy. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Regálame un like para que estas reglas sean conocidas por más gente. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte los demás audiolibros que voy a subir. Muchísimas gracias. Mañana continuaremos con el capítulo 65 que trata del prior del monasterio. Que tengas un gran día. Adiós.